Caminé a San Juan de los Lagos por primera vez y ayudé a una viejita, pero lo que llevaba en su costal me sigue persiguiendo hasta hoy. Hola a todos. Esta es la primera vez que publico algo aquí. Siempre he sido medio escéptico, pero lo que me pasó durante la caminata a San Juan de los Lagos este año cambió por completo mi forma de ver las cosas. Soy de Tepatitlán, y cada año mucha gente de por aquí hace la caminata por devoción o promesa. En el año 2017 fue la primera vez que decidí ir. No por una promesa, sino por acompañar la tradición. Quería vivirlo, ver cómo era. Iba solo porque mis amigos ya habían salido antes, pero no me preocupaba. En el camino, uno siempre se va topando con otros. Todo iba bien. Pasé por Capilla, descansé un rato en el Tecuán y seguí avanzando. Ya era de madrugada cuando crucé una zona solitaria cerca de San Miguel el Alto, uno de esos tramos donde la oscuridad y el cansancio hacen que todo se sienta más pesado. Fue ahí cuando la vi. Una viejita venía caminando a la orilla del camino, encorvada, arrastrando un costal viejo y manchado. Usaba rebozo, falda larga, y su cara estaba medio cubierta. Me llamó la atención porque no traía linterna ni acompañantes. Me acerqué y le dije: ¿Quiere que la ayude, señora? Le costaba trabajo hablar, pero me respondió: Si no te molesta, hijo, este costal ya no lo puedo más. Ayúdame a llevarlo al templo. Me lo entregó sin dudar. El costal estaba cerrado con un lazo grueso y pesaba bastante. No era exagerado, pero sí lo suficiente como para que se sintiera raro. Pensé que tal vez traía veladoras, cobijas o cosas para cumplir su promesa. Caminamos juntos un buen tramo. Intenté hacerle plática, le pregunté si venía sola, de dónde era. Solo me dijo que venía de un rancho viejo que ya casi nadie recuerda. Me sonrió de lado, pero había algo en su expresión que me incomodó. Sus ojos no reflejaban cansancio, ni emoción, eran más bien vacíos. En cierto punto, le conté que era mi primera caminata. Me miró y dijo algo que hasta ahora me pone la piel de gallina. Entonces este es tu primer favor, y no será el último. Me quedé callado, pensando que era una forma rara de hablar. Ya estábamos entrando a San Juan cuando volteé a verla, y ya no estaba. Desapareció. Así, de la nada. Yo estaba en medio de un mar de peregrinos, y la señora simplemente se esfumó. La busqué entre la gente, me subí a un banquito para ver si la encontraba desde más arriba. Nada. Ni rastro. Lo más extraño, aún tenía su costal. No supe qué hacer. Algo dentro de mí me decía que no lo abriera, pero tampoco me atrevía a dejarlo tirado. Caminé hasta el templo y decidí llevarlo con uno de los padres. Le conté toda la historia tal como ocurrió. El padre, un hombre ya mayor, me miró en completo silencio. Cuando terminé de hablar, me puso la mano en el hombro y me dijo: Déjalo, hijo. Déjalo ahí mismo. No lo cargues más. Le obedecí. Lo dejé en una capilla lateral, junto a una mesa de madera. El padre llamó a otro hombre del templo. Entre los dos empezaron a abrir el costal mientras yo me quedé de pie, temblando. Me pidió que no viera, pero no pude evitarlo. Dentro del costal había huesos. Huesos humanos. Y no eran de adultos. Eran pequeños. Como de niños. Reconocí una calaverita con mechones de pelo aún pegados. Un olor a tierra vieja y humedad salió del costal, pero lo más aterrador fue que uno de los huesos tenía amarrado un listón rojo, como los que se usan en las ofrendas antiguas. Uno de los hombres murmuró: Otra vez. Este año ya van 4. Siempre es el mismo tipo de costal. Siempre con huesitos. El padre me llevó aparte y me explicó algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que desde hace décadas, cada año 1 o 2 peregrinos debutantes terminan cargando estos costales. Que hay espíritus que siguen pagando promesas eternas. Algunos por penitencia, otros por cosas más oscuras. Me dijo que nunca intentara volver a buscar a la viejita y que si alguna vez la volvía a ver, no le aceptara nada. Regresé a Tepatitlán al día siguiente. No he dormido bien desde entonces.
En la madrugada, a veces escucho como algo arrastra por el piso, como un costal. Y un par de veces, cuando cierro los ojos, veo su sonrisa, esa media sonrisa que me dio en el camino, como si supiera que yo iba a decirle que sí. No sé qué era. No sé qué quería. Pero desde entonces, cada año en estas fechas, sueño que voy caminando de nuevo. Y siempre está ella adelante, esperándome, con otro costal. ¿A alguien más le ha pasado algo así en la caminata a San Juan? ¿Alguien ha oído historias parecidas? Porque yo ya no sé si fui parte de algo real o si ya soy parte de eso. Actualización 2. Volví a la caminata un año después, y ella me estaba esperando. Pasó casi un año desde que ayudé a esa viejita en la caminata a San Juan de los Lagos y cargué un costal que resultó tener restos humanos. A quienes no leyeron mi historia original, está en mi perfil. Pensé que jamás volvería a hacer esa peregrinación, pero lo hice. No por promesa, no por valentía, sino porque algo me lo pedía. Durante todo el año tuve sueños extraños. En casi todos caminaba por un sendero empedrado de noche, solo, hasta que encontraba el costal, abandonado, y al fondo, de espaldas, estaba ella. Siempre de rebozo, siempre esperando. Despertaba empapado en sudor, con un olor a tierra mojada clavado en la nariz. Intenté ignorarlo. Me aferré a que había sido una experiencia rara, pero cerrada. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha de la caminata, los sueños se volvieron más frecuentes y más reales. En uno de ellos, ella se me acercó y me dijo al oído: «Todavía te falta uno. No has terminado». Esa frase se me quedó grabada. No sé si fue el miedo, la culpa o una fuerza que no entiendo, pero decidí volver. Salí solo de nuevo. Nadie supo que iba. Me uní al flujo de peregrinos en silencio, con la mochila ligera y sin avisar en casa. Todo transcurrió normal, hasta que pasé por el mismo tramo donde la conocí la primera vez, cerca de San Miguel el Alto. Era casi la misma hora. Oscuro, brisa ligera, el murmullo lejano de otros caminantes. En un punto, todo se volvió silencioso, como si me hubieran apagado el mundo. Y entonces, ahí estaba. La misma viejita, de pie esta vez. Ya no encorvada. Me miró directamente. No habló, solo señaló el suelo, donde había otro costal. Por impulso, retrocedí. Pero mis piernas no respondieron. Sentí un peso inmenso, no físico, sino mental, espiritual, como si decir no me costara más que aceptar. No voy a cargar eso otra vez. No soy parte de esto, le dije. Ella sonrió, esa misma sonrisa torcida y serena. Y entonces sí habló. Pero tú ya abriste el camino. Ahora debes cerrarlo. Este es el último. A mis pies, el costal comenzó a moverse. Lo juro por lo que más quiero, algo dentro se movía, como si respirara. No lo toqué. Me agaché, hice una oración que ni siquiera recordaba haber aprendido, y recé hasta que sentí que podía correr. Y corrí. Como nunca en mi vida. Llegué al templo temblando, con las piernas hechas gelatina. Busqué al mismo padre del año pasado, pero ya no estaba. Otro joven sacerdote me recibió. Le conté todo. Lo miré a los ojos y le dije: no la ayudé. Esta vez no. Pero ella sigue ahí. Con otro costal. El padre palideció. Me llevó a una capilla privada, donde me mostró un viejo libro de archivo del templo. Allí estaban registradas historias parecidas desde hace décadas. Una figura femenina, anciana, que aparece en el camino. Siempre con un costal. Siempre buscando a alguien nuevo que la ayude. Pero había algo que me heló la sangre. En una de las páginas había un dibujo a lápiz de una cara, la misma viejita. Y debajo, una anotación. La que arrastra las promesas no cumplidas. Camina hasta que alguien más cargue el peso. Cerré el libro. Me persigné. El padre solo me dijo: tuviste la oportunidad de soltar. No vuelvas a cargar. Nunca más. Desde entonces no he vuelto a soñar con ella.
Pero a veces, cuando estoy en silencio total, juro que escucho arrastrar algo pesado por el suelo, como un costal viejo. ¿Alguien ha visto a esa mujer en la caminata? ¿O ha sentido que lleva algo más que fe a San Juan? Ya no sé si esto fue una advertencia, una maldición o una prueba. Pero sé que, si alguna vez vuelvo a ese camino, ella estará esperándome. Actualización 3. Me buscaron en casa, y no venía sola. Pensé que todo había terminado cuando escapé de ella en la segunda caminata. Que al negarme a cargar su costal, había roto el vínculo. Pero anoche entendí algo, ella no necesita que aceptes. Solo necesita encontrarte. Desde que volví a casa, todo estaba relativamente tranquilo. No más sueños. No más sombras. Dormía bien por primera vez en mucho tiempo. Pensé incluso que tal vez todo había sido una manifestación del cansancio, de la fe retorcida, de algo que mi mente no supo cómo procesar. Me aferré a esa idea, hasta anoche. Eran las 3:17 de la mañana. Lo recuerdo exacto porque el sonido del celular vibrando me despertó. Una llamada sin número. No contesté. Me quedé mirando el techo, con esa sensación extraña de cuando te levantas de un mal sueño, solo que no estaba soñando. Y entonces escuché 3 golpes secos en la puerta principal. No timbre. No gritos. Solo golpes. Como si tocaran con una mano muy pequeña, o con los nudillos de alguien sin prisa. Me asomé desde el pasillo y pude ver la silueta desde el tragaluz de la entrada, una figura baja, encorvada, inmóvil. Pensé que tal vez alguien necesitaba ayuda, pero una parte de mí sabía exactamente quién era. No abrí. Los golpes se repitieron. 3 más. Lentamente. No fuertes, pero sí, firmes. Como si ya supieran que yo estaba del otro lado, escuchando. Me alejé. Fui a mi habitación, cerré con seguro, me encerré en el baño. Recé. Intenté grabar audio con el celular, pero todo lo que capté fue un sonido raro, como si alguien arrastrara algo por la calle, muy despacio, como un costal. Lo que me hizo casi llorar fue lo que escuché después, justo al otro lado de la puerta del baño. Ya no estás en el camino, pero el camino está en ti. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, me armé de valor y salí a revisar la puerta. Nada. Ni marca. Ni sombra. Pero sobre el tapete de la entrada había algo que no me esperaba, un lazo rojo, igual al que tenían los huesos del costal el primer año. Y al lado, en el suelo, una pequeña huella, descalza, como de una niña. Pero deformada. Como si los dedos estuvieran al revés. Hoy fui a la iglesia local. Le conté al sacerdote. Me escuchó en silencio, me ofreció una misa privada y me dijo una frase que me dejó sin aire. A los que abren el camino, los siguen los que no pueden caminar. Ya no sé si esto se trata de ella o de lo que viene con ella. Pero siento que no fue la última vez que la veré. Porque esto no es una historia de miedo. Es una promesa sin cerrar. Si alguien más ha tenido experiencias con la mujer del costal en alguna caminata, por favor compártalo. No puede ser que sea el único. Y si van a San Juan, no acepten nada. Ni un costal. Ni una veladora. Ni una palabra amable de alguien que no tenga sombra. Última actualización. Después de todo lo que viví, las caminatas, los costales, los huesos, las visitas nocturnas, juré no volver a escribir aquí. Pensé que contarlo era revivirlo, que al ponerlo en palabras abría puertas que no podía cerrar. Pero si esta historia ha servido para que alguien más esté alerta, o para recordar que no todo lo oscuro tiene la última palabra, entonces valió la pena. Esto que voy a contar fue el final. Y aunque fue aterrador, también fue hermoso. Después de aquella noche en que dejó el lazo rojo y la huella en mi puerta, supe que no podía seguir huyendo. Así que hice algo que nunca había hecho, me preparé no para enfrentarla, sino para pedir ayuda. Fui directamente a San Juan de los Lagos. No en caminata, no como penitente cargando promesas, sino como un creyente buscando consuelo. Entré al templo, entre los murmullos de los peregrinos, me arrodillé frente a la imagen de la Virgen, y le hablé.
como si fuera una madre. Como si me estuviera escuchando. Le dije: tú que conoces cada camino, líbrame de los que no tienen fin. Dejé una veladora, me confesé, y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Pero la última noche, en el cuarto de la pensión donde me quedé, volvió a pasar. Cerca de las 3:12 de la noche, volví a oír los 3 golpes. Esta vez, no en mi casa, sino en la puerta del cuarto. Me paralicé. El aire se volvió espeso, pesado. Y entonces, como otras veces, escuché su voz, pero más apagada, más lejana. Ya te tocaba otro costal, no puedes dejarme sola. Y cuando me armé de valor para levantarme, vi que frente a la puerta, del lado de adentro, alguien había dejado una medalla pequeña. Era una medalla de la Virgen de San Juan, igualita a la que le colgué a mi abuelita cuando estaba enferma, hace años. Y justo cuando la tomé entre mis dedos, la habitación se llenó de un olor a incienso y rosas. Lo juro. Una luz azul suave, como de vitral, empezó a reflejarse en las paredes, aunque la lámpara estaba apagada. Y en medio de esa luz, sentí una paz tan profunda que me hizo llorar sin saber por qué. Los golpes cesaron. La voz se desvaneció. Y por primera vez, no había arrastre. No había costal. Solo silencio y calma. A la mañana siguiente, salí temprano al templo. Me acerqué al altar de las veladoras, y ahí, entre cientos, una veladora solitaria tenía escrito, a mano: promesa cumplida por los que no pudieron. No era mía. No la dejé yo. Pero me quedé mirándola un buen rato. No sé si fue alguien más. No sé si fue ella. Pero entendí algo. La fe también camina. Y cuando uno ya no puede, hay alguien que sí. Desde entonces no he vuelto a soñar con la viejita. No más costales. No más huesos. Me compré una medalla igual a la que apareció esa noche y la traigo colgada siempre. No por miedo, sino por gratitud. Porque, al final, la oscuridad me encontró, sí. Pero no contaba con que yo ya no caminaba solo. Gracias por seguir esta historia. Gracias por creer. Y si alguna vez hacen la caminata, háganla con fe. Porque donde hay fe, el miedo ya no manda.